En un mundo interconectado, cada acción social genera ondas que afectan a personas, empresas y territorios. ¿Cómo medir estos impactos para transformar incertidumbre en estrategia? Gestionar un proyecto es seguir un plan. Medir su impacto es descifrar cómo ese plan altera el ecosistema de relaciones, confianzas y riesgos. El mayor desafío no es medir resultados inmediatos, sino capturar efectos colaterales. ¿Cómo una política sanitaria afecta la cohesión social? ¿O un programa educativo puede alterar la economía local? La medición del impacto reduce la incertidumbre al convertir relaciones abstractas en variables cuantificables. Por ejemplo, un indicador de confianza interempresarial puede predecir riesgos en cadenas de suministro. Existen herramientas que permiten mapear tensiones sociales en tiempo real, identificando brechas antes de que escalen. Un proyecto no existe en el vacío. Medir su impacto implica analizar cómo vibra todo el ecosistema de grupos de interés. La evaluación de impacto no solo mide resultados, sino que redefine las reglas del juego. Empresas que monitorean contagios sociales ajustan protocolos preventivamente y no reactivamente. Integrar la voz de las comunidades no es un acto de ética, es un acto de estrategia porque los reportes son sensores vivos que detectan riesgos invisibles para los modelos tradicionales de evaluación de riesgos. Métricas como el SROI combinan datos duros y blandos, revelando cómo un programa de vacunación, por ejemplo, puede impactar en la productividad empresarial. El futuro exige mediciones holísticas. Hoy sabemos que un riesgo sanitario puede convertirse en una crisis social o económica. Medir el impacto territorial exige visión multidimensional, porque al estandarizar metodologías creamos un lenguaje común para comparar aprendizajes y escalar soluciones. Los desafíos son claros. Datos fragmentados traen mediciones estáticas. La oportunidad es tener sistemas adaptativos que conviertan cada interacción en información para construir puentes más sólidos. Cuando las comunidades codiseñan indicadores, no solo miden el impacto, sino que tejen anticuerpos sociales contra desconfianzas y conflictos. La rendición de cuentas basadas en evidencia no solo generan confianza, sino que redefinen el poder negociador de cada actor en el ecosistema. Los nuevos profesionales deben leer datos sociales con la misma fluidez que leen sus balances financieros. La sostenibilidad no se decreta, se cultiva con mediciones continuas que alimentan adaptaciones estratégicas. Al final, medir impactos no es sobre números, es asegurar que cada decisión hoy construya un ecosistema donde todos podamos prosperar mañana. Bienvenidos a Mentorio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Mentorio. Mentorías en riesgos y oportunidades, el espacio que hemos diseñado desde hace 5 años para que nos podamos juntar en directo o en diferido una comunidad de personas que venimos reuniéndonos desde el 2020. Fecha, y esto lo repito cada vez que nos encontramos, fecha en que un virus puso en jaque a la humanidad y que se nos olvida ya después de 5 años cómo estuvo eso tan difícil. Mi nombre es Carlos Vanegas y tengo el placer de darles la bienvenida a este espacio que cada 8 días, los días jueves a las 5 de la tarde, hemos preparado con un conjunto bien importante de inquietudes y un grupo muy destacado de profesionales para hablar sobre temas relativos a riesgos y todo lo que eso atraviesa el espectro de los riesgos, que son fácilmente desde los objetivos hasta las metas, todo ese camino
que planteamos en las planeaciones de las organizaciones y que finalmente se ven alterados positiva o negativamente, según riesgos y oportunidades, del camino que idealmente hemos ideado para poder desarrollar nuestro modelo de negocio. Entonces, hemos hablado aquí de muchas cosas que están en nuestro canal de YouTube. Hemos hablado desde salud mental, pasando por continuidad de negocio, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de transformación digital, hemos hablado de teletrabajo, hemos hablado de gestión de riesgos de desastres, de seguros, de riesgos emergentes, de muchos temas que ya tenemos con este 210 episodios grabados y posteados en canales de YouTube y que sirven de discusión y de material a muchas personas en los temas de gestión de riesgos. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Desde hace muchos meses estamos tratando de cazar a este codirector. Es nada más y nada menos que Harold Hernández Cruz. Harold Hernández Cruz es ingeniero, eh, ha trabajado con muchísimas universidades, entre esas la Universidad de Santo Tomás, la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. Es un maestro, literal, la palabra es un maestro. Y tenemos muchas cosas en común. Nos encontramos en Santo Domingo, República Dominicana, en octubre pasado. Y conocí un trabajo que ya él venía desarrollando tiempo atrás sobre cómo se hace balances de sostenibilidad en temas de impacto social y cómo eso tiene también una relación directa con los temas de riesgos. Y por fin nos ha aceptado esta invitación, así que démosle la bienvenida, por favor, a Harold Hernández Cruz. Harold, bienvenido a esta conversación. Hoy parece que estuviéramos poquitas personas, pero esta conversación siempre va a tener unas reproducciones, decenas y docenas de reproducciones en nuestra plataforma de YouTube. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre la medición del impacto social más allá de la gestión. Y saludo entonces a nuestro público, Har. Bueno, hola, hola Carlos, hola a todos. Lo que veo es que su merced me hace quedar como el malo acá, ¿no? No, 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 usted no es, el malo soy yo. Como el escurridizo y no es así, no, 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 ni más faltaba. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Pues nada, esperamos que pues poder aportar un poquito y precisamente ver como ese clic que existe entre qué es el impacto, por un lado, ¿cierto? Y precisamente cómo eso nos puede ayudar también en materia de riesgos y oportunidades, ¿no? Que es un tema bien importante y bien chévere, en función de, bueno, hicimos, pero ¿y qué pasó? Y ahora, ¿cómo aprendemos de lo que pasó para mirar a ver qué vamos a hacer más adelante? Digamos en términos muy coloquiales aquí, como lo decimos aquí en Bogotá. Nos ha pasado mucho en distintas consultorías que desarrollamos durante muchos años y por eso nos atrajo tanto esa propuesta tuya. Y es que en realidad cuando uno eh, tiene un mapa de riesgos, una matriz de aspectos e impactos ambientales, o tiene una matriz de riesgos y vulnerabilidades, o tiene cualquier medición de riesgos que uno haga en una organización, hay muchos de esos riesgos que uno diseña controles. Cuando digo uno es las organizaciones, diseñamos controles que tienen que ver con los grupos de interés y tienen que ver con la comunidad y tienen que ver con los empleados, tienen que ver con los proveedores, tienen que ver con todo este ecosistema que gira alrededor de las empresas y muchos tienen un tono social que es para desarrollar, obviamente, habilidades, competencias, bienestar, progreso, ahora que están tan de moda los progresistas. Y entonces, muchas veces decimos, bueno, listo, vamos a darles a nuestros empleados una chequera de horas de descanso para que ellos la puedan utilizar a lo largo del año
como parte del salario emocional que les entregamos, pero ¿qué impacto tiene eso? ¿O qué impacto tiene una campaña de vacunación? ¿O qué impacto tiene una campaña de vigilancia epidemiológica del dolor lumbar, más allá del corregir la postura por laboral, la mecánica postural de un trabajador, cómo eso se traslada al hogar, cómo eso que le estamos recordando a la persona que en el puesto de trabajo debe hacerlo de manera adecuada, él lo puede llevar a buenas prácticas en su hogar. Eso que es el impacto social de una organización. ¿Cómo podemos diferenciar entre la gestión de proyectos sociales y la medición real de su impacto en la comunidad? Jaro? Bueno, acá ahí van como 7 preguntas en una, ¿no? Partamos de ahí. No me vaya a Miren. cobrar por, no, no me cobre por consulta. Bueno, Miren, aquí lo primero es, hay varios elementos ahí, ¿no? El primero, realmente nosotros como empresa, ¿cierto? Primero es precisamente lo que tú mencionas, quiénes son esas personas que yo puedo afectar o beneficiar, o en una palabra global, viendo las dos, impactar precisamente con lo que yo hago. Se- Sea un proyecto, sea el día a día, sea las actividades que hago, sea las actividades con los trabajadores y demás, ¿cierto? ujú, Entonces, lo primero es comenzar a identificar. Entonces, yo tengo una premisa precisamente cuando hablamos de sostenibilidad, y es que la primera sostenibilidad que tiene que tener uno como organización, y me voy un poquito más para atrás de la pregunta precisamente, y así no sea una opinión popular, es la económica. ¿Por qué? sí, Tengo tres ejes de sostenibilidad grandes o 3 dimensiones, como lo llame cualquier autor. ¿M? Económica, social y ambiental. y ¿M? ambiental. Pero si yo en la económica no estoy bien, pues ¿cómo voy a generar impacto social? ¿O cómo voy a generar impacto ambiental? ¿M? Lo primero que yo tengo que hacer es estar bien. Y por eso digo siempre la sostenibilidad, la primera sostenibilidad que tenemos que tener nosotros es la propia. ¿M? Y arrancando por esa. Entonces, si yo quiero y me voy al caso natural, si yo quiero ayudar a mi mamá o a mi familia precisamente, ¿cierto? Pero yo no puedo ni pagar mi arriendo, pues no va a lograr hacer nada. Voy a vivir estresado, voy a vivir con 1000 problemas y demás. Lo mismo nos pasa en las empresas. Y entonces ya cuando uno logra al principio esa sostenibilidad y uno puede decir, listo, mi empresa es medianamente sólida, puede pasar, ¿cierto? O sea, ya tengo una seguridad de que tengo para poder cumplir con lo básico frente a mi primer stakeholder, que para mí siempre serán los empleados, ¿cierto? Los colaboradores de mi empresa son el primer stakeholder. Entonces ya cuando yo digo, listo, tengo la seguridad de que voy a poderles cumplir el valor social y el valor económico, etcétera, 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 todos esos valores que yo tengo a esa persona. ¿M? Eso es lo primero que yo logro. Entonces yo digo, listo, les cumplo con su seguridad social, les cumplo con todos los requerimientos, les cumplo con todo lo que yo les prometí en el momento del contrato. ¿M? Esa es la primera base. Y después ya comienzo a generar otros beneficios. Y entonces ya comienzo a expandirme. ¿M? Y entonces yo puedo comenzar a mirar, entonces ya ahora sí a mi comunidad, ya puedo comenzar a mirar a las otras personas. No estoy hablando de proyectos sociales, estoy hablando simplemente de la acción que yo como organización comienzo a generar precisamente en función de qué? De aportar valor a esas personas que están alrededor mío. ¿M? Entonces, vean cómo comienzo yo a salir de ahí. Y ahí va la primera pregunta. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Entonces, no, bienestar. Entonces, aquí entra otro mito general que dicen, que uno ve, por ejemplo, en LinkedIn o que ve en muchos lados, y entonces comienzan, no, pero es que bienestar para los empleados no es dar un bono de helado, bienestar para los empleados no es dar boletas para cine, bienestar para el empleado no es de pronto tener una estación de café en la oficina. Y entonces yo me pongo a pensar, Mm, pues si yo soy una empresa tipo Siemens, o una gran empresa estatal, o soy una empresa que lleva 50 años en el mercado, pues posiblemente no, posiblemente tienen razón. Dar un café, ¿cierto? O montar una estación de café, o regalar boletas para el cine, o de pronto dar un día de teletrabajo
pues posiblemente para ellos no es valor y Ujú. no es un impacto social. Pero cuando uno es una empresa pequeña, ¿m? Y uno está arrancando, pues por algo tiene que arrancar, ¿sí o no? Y entonces el poder decir que si yo trabajo en un sexto piso y no tengo cafés, y doy mi caso específico como tal acá en la empresa, y entonces yo digo, el hecho de que cambie un café liofilizado o un café instantáneo, que pues todos sabemos que finalmente tiene un proceso químico y tiene unas características diferentes, y que se consiga una máquina de café que muela el café y que haga el café en el momento, pues eso es un bienestar, que la persona ya no tiene que ir a bajar las escaleras o bajar el ascensor, ir hasta el frente, mojarse a veces por un café, volver y demás, pues ahí yo tengo una parte de bienestar y estoy agregando valor a esa persona. Obviamente en un año, pues eso ya se volvió parte del escenario y no va a generar ningún problema. Pero entonces voy siguiendo con el mismo ejemplo. Y entonces yo digo, listo, agregué valor, pero es que el montar la máquina y el mantenerla con mantenimiento, con los insumos, con todo, eso depende completamente de mí, como gestor, director administrativo, por llamarlo de alguna manera, de la empresa. Ya me nombré, no tengo cargo yo acá. Entonces, vean que Que en te ese oiga punto Lili. de que, de qué estamos hablando, finalmente de la gestión que yo estoy desarrollando. ¿M? Pero yo tengo que mirar qué es lo que está pasando detrás de eso con las personas que efectivamente se están viendo beneficiadas o con las personas que efectivamente se están tomando el café, el tinto, ¿cierto? Y saber si efectivamente esas personas perciben una mejora o no. ¿M? Y entonces aquí entra lo primero, qué es el impacto? Pues precisamente es un cambio. Y es un cambio experimentado ¿por quién? Por esas personas que se vieron beneficiadas o que estén parte precisamente de un grupo en el cual yo ejecuto un conjunto de acciones. ¿Ven? Y entonces yo digo, listo, ya tengo la máquina, ya la mantengo con café, ya ellos pueden trabajar, ellos la tienen al día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿M? Pero entonces, ¿cuál es el cambio que ellos han experimentado? Entonces aquí toca preguntarles. Y aquí entonces ya tenemos que comenzar a hablar con ellos y decirles, bueno, venga, ¿a usted sí le ha gustado el café? Venga, ¿usted qué beneficio ha encontrado con el café? Y entonces podemos encontrar que pueden haber impactos positivos y impactos negativos. Ujú. ¿Por qué? Porque en el cambio, posiblemente, entonces, y lo digo también porque pasó, desde aquí estoy hablando de muy corto plazo, de un ejemplo un poquito salido del No, libreto, nada. pero precisamente es algo que nosotros vemos día a día. Y entonces uno dice, listo, ¿cuál ha sido su beneficio? No, mi beneficio es que ya tengo mi café, que me lo sirvo en mi taza feliz, contento, que es mucho más fresco y que efectivamente pues me tomo el momento de descanso mientras voy, lo sirvo, vuelvo y estoy activo. Pero entonces encontramos un efecto negativo. ¿Cuál fue el efecto negativo? El efecto negativo es que como la máquina hace capuchino, entonces uno abusa del capuchino. Y entonces la mayoría de nosotros ya a la edad de los 40, 50, y ustedes me lo van a negar si no es cierto, sufrimos de problemas del colon o de que no toleramos la lactosa, que es que lo descremado, que es que etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y entonces, ¿qué pasó? Que ya varios de nosotros entonces comenzamos a tener problemas porque la leche nos caía pesada. Entonces vean que yo tengo un efecto negativo. Entonces vean que los impactos pueden ser positivos o negativos. ¿Qué es lo que buscamos? Que la suma de esos dos sea mucho más positivo que negativo. ¿M? Y eso es lo que buscamos muchas veces con todas las acciones que nosotros desarrollamos. Entonces vean cómo, primero, se identifica una necesidad. ¿M? Eso es lo primero que nosotros hacemos. Y una necesidad no es que el mundo se esté cayendo, ¿no? Una necesidad es una necesidad que sea algo que se requiera cambiar o algo que se requiera mejorar en un escenario o para unas personas determinadas. ¿M? Y entonces, ¿qué hacemos con esa necesidad? ¿M? Comenzamos a experimentar y a buscar las maneras para poderlas mejorar, para poder cambiar ese elemento en el que estamos. Y de ahí, y aquí hay algo muy importante cuando hablamos precisamente de impacto social y de cómo podemos llevarlo precisamente al tema de toma de decisiones, es que dependemos.
¿De quién? De esas personas y de esos stakeholders para poderlos tanto identificar como monitorear, como también logran resultados con eso. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que pienso yo como gestor, como persona que está desarrollando una iniciativa, como persona que está desarrollando una actividad, otra cosa es el beneficiario que lo percibe. ¿M? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos que ahí en medio de la conversación van a ir saliendo sobre algunos resultados que hemos visto al respecto. Entonces, miren que eh, cuando nosotros queremos generar un cambio, dependemos de esas personas, generar un impacto. ¿Y qué es lo que necesitamos de esas personas en primer momento? Y aquí debo decirlo, una necesidad de cambio. Y eso es Ujú. completamente importante. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, es que esa comunidad o ese grupo de personas o ese grupo de trabajadores eh, viven quejándose de la espalda, por ejemplo. ¿M? Listo, hago mis programas de pausas activas, puedo hacer mis sensibilizaciones precisamente de manejo de cargas, puedo hacer todo lo que a ustedes se les ocurra. Pero si la persona no tiene la necesidad de cambio, y es decir, ah, no, es que finalmente sí, todo eso que usted me dijo, chévere, y seguir todo eso y doblar las rodillas y todo el cuento, sí, interesante, pero es que me demoro más, entonces no alcanzo, no puedo hacerlo. Entonces, si me demoro más y no puedo hacerlo, entonces, pues, ¿qué necesidad de cambio tuvo esa persona? Ninguna. ¿M? Es como aquel que le paga las cuentas al otro. No, es que me colgué en las cuentas, me reportaron en data crédito, todo el cuento, entonces, no, venga, hermano, yo voy y le pago. Entonces, ¿qué necesidad de cambio tiene el otro? Tan pronto termine de pagar el cuento y tan pronto le quiten el reporte, va a volver a endeudarse. Entonces, vean cómo efectivamente lo que necesitamos es la necesidad de cambio, valga la redundancia en este momento. Cuando yo logro identificar esa necesidad de cambio, ¿m? Y logro trabajarlo precisamente con las personas o logro también hacerlos entender precisamente que es necesario el cambio para mejorar su calidad de vida, para mejorar sus condiciones en todos los aspectos que a ustedes se les puedan Ujú. ocurrir en ese momento. Ahí es donde efectivamente comenzamos a trabajar y podemos pensar en proyectos, en iniciativas, en acciones que realmente generen cambios. De lo contrario, perdimos la plata. Les doy un ejemplo, ya un poquito más serio. Entonces, un ejemplo es cuando muchos gobiernos, muchas fundaciones y demás han regalado casas. ¿M? Ujú. Entonces, veo la comunidad, consigo el lote, consigo voluntarios, consigo materiales, construyo las viviendas y las regalo. ¿Qué ha pasado en algunos de esos proyectos? Que al final lo que pasa es que la persona a los 5 años, cuando ya digamos se elimina el bloqueo de la titularidad del inmueble, que Ujú. eso es generalmente una de las cláusulas que se coloca, en ese momento ya la persona tiene que entregar el inmueble porque ya está ahogado en deudas y porque ya tuvo mil problemas y alguien, perdón la expresión, más ventajoso, ya tiene la titularidad de la casa o la titularidad del apartamento o bueno, mil cosas diferentes. ¿M? Entonces, ¿qué sucede? Vean que aquí una necesidad, sí, efectivamente era una vivienda digna, pero no trabajé todo el componente social que viene detrás de una vivienda digna y todo el componente financiero que viene detrás de una vivienda digna. Y yo tengo que pagar impuestos, tengo que pagar servicios públicos, tengo que garantizar y velar por el buen funcionamiento, el mantenimiento y las condiciones óptimas de ese inmueble. Y entonces, cuando llegamos a los 5 años o a los 10 años, estoy generando una situación más terrible, porque ya es una persona que supo que era lo que era tener una casa, que efectivamente tuvo un beneficio social en su momento y ahora volvió y la perdió. ¿M? Y entonces genera una brecha antes más grande y genera muchos más inconvenientes al respecto. Entonces, miren que aquí yo tengo que tener mucho cuidado precisamente en eso que quiero enfocarme, en esos elementos de la necesidad de la persona, no solamente viéndolo desde un producto puntual, sino desde el cambio que esa persona requiere.
En este caso, algunos proyectos precisamente también de vivienda para personas, para población vulnerable que han hecho. Nos unimos, comenzamos a trabajar, ¿cierto? Hacen parte de la construcción, por un lado. Segundo, tengo unos programas paralelos precisamente que les enseñan educación financiera. Tengo unos programas adicionales también que les enseñan qué es una propiedad o qué es una copropiedad. Vemos el problema también de comunidad que se han generado en muchos de estos escenarios. ¿M? Y es precisamente esa falta de sensibilización y esa falta de desarrollo frente a este tema. Entonces vean cómo a partir de esas experiencias pasadas, ¿qué es lo que se ha hecho? Se han logrado identificar todos esos elementos que no se han que no se habían tenido en cuenta y que efectivamente son fundamentales para lograr ese resultado a futuro y lograr realmente el impacto que estamos esperando, que es que a los 5 o 10 años estas personas tengan una seguridad de un techo, de una vivienda realmente, y no tengan que preocuparse por algo básico y que ya puedan hacer otros desarrollos, puedan generar otros beneficios a partir de lo que tienen en ese momento. Entonces, no sé si responde un poquito la pregunta, Carlos, o si ya me queda algo por fuera, porque eran hartas preguntas en una, insisto. No, no. De hecho, bajando en la contextualización, Harold, nos pasa mucho a quienes trabajamos en gestión de riesgos o quienes estamos al lado de los equipos de planeación de las organizaciones, cuando logramos, y ustedes me lo han escuchado muchas veces, algunos de los asistentes, logramos hacer una matriz de necesidades y expectativas de grupos de interés, que las normas ISO las traen muy frecuentemente. Y entonces, en el análisis de contexto, nosotros tenemos necesidades y expectativas de grupos de interés. Pero finalmente, lo que estamos buscando en esa matriz es descubrir cómo podemos generar cambios a través de las relaciones que hay al interior de ese ecosistema de grupos de interés que llamamos empresa. Entonces, pasa en temas de seguridad, en seguridad física o en seguridad y salud en el trabajo o en la ambiental, que tenemos problemas, gestionamos los problemas a través de establecer controles, como lo dije inicialmente, pero no medimos la eficacia del control, pero no el impacto de los controles. Cómo ese control Ujú, impacta a los grupos de interés. Yo recuerdo un caso específico. Acompañaba yo una empresa industrial en donde en la portería, y voy a hablar de un caso de seguridad física, en donde la portería era una portería que tenía varios personal de vigilancia y mantenía unos controles muy buenos. Y en una oportunidad, alguien entró, logró infiltrarse dentro de la empresa con algún propósito, seguramente entró en alguna de las oficinas y aprovechó que estaba abierta la oficina del vicepresidente financiero y se robó el computador del vicepresidente. Después se vio pues como la señora dio vueltas por la parte administrativa, se cargó el portátil y se lo llevó. Entonces montó en cólera la alta dirección porque la seguridad estaba funcionando mal. Y entonces le encargaron al ingeniero de sistemas que creara, saliera al mercado a buscar un software de control de accesos y al de instalaciones físicas que rediseñara la portería. Entonces rediseñaron la portería, compraron software de control de accesos y lo que antes era súper fluido, en el control de acceso se volvió una cola que parecía una cola de Transmilenio o una cola del metro de cualquier ciudad congestionada. Y entonces uno ya llegaba a esa portería esa fábrica y veía una cola de cinco, siempre, una cola de cinco, seis, siete, ocho personas, porque ahí se hacía la radicación de las facturas, ahí se entregaba la correspondencia, ahí se registraban a los visitantes, o sea, todo ahí en un solo filtro. Y los proveedores empezaron a protestar
¿cierto? Un grupo de interés llamado proveedores. O otro grupo de interés que llamaban practicantes, los practicantes de las universidades que llegaban a colaborar en la parte operativa, los hacían hacer todo ese proceso de individualización todos los días que llegaban al turno de trabajo, cuando tenía sentido. Entonces, ahí la empresa hablaba de que propendía por el bienestar, no sé qué, pero es una cosa tan tonta, espérense que aquí termina la historia, provocó la insatisfacción de un grupo de personas, sobre todo de empleados, y finalmente eso escaló al sindicato y se volvió un motivo más de protesta o de inconformidad por parte del sindicato. O sea, darle motivos a otro grupo para a crear un mal ambiente laboral. Entonces, finalmente, una decisión tiene su impacto, como tú lo decías, unos negativos, otros positivos. Claro, hubo un mejor control de accesos, pero finalmente el impacto que ¿A qué tuvo costo? en el grupo, en los grupos de interés fue mayor. Claro, la paz laboral que tenía la organización desapareció de cuenta de una tontería. O sea, es un efecto, Juan Carlos Lobo diría que es un efecto de contagio. Juan Carlos está aquí, ahora me podrá decir que estoy echando mucha cháchara alrededor del tema. Pero eso puede escalar y volverse un tema que se va magnificando hasta que se vuelve un problema grande. Estoy poniendo solamente un ejemplo, pero volviendo al camino Yo te de la esta cuento conversación. más cortica. Te cuento un impacto, digamos que los impactos finalmente uno los ve a largo plazo, ¿no? O sea, eso es algo importante. O sea, digamos que aquí hay algo muy importante y quiero que lo dejemos centrado en este momento. ¿Cuándo comienza el impacto? El impacto generalmente comienza después de que yo hago mis acciones, que es lo que tú estás mencionando precisamente. ¿Qué es lo que pasa precisamente? Que nosotros generalmente, ¿qué medimos? Lo que yo hago. La eficacia, Lo que sí. nosotros hacemos, exactamente. No, y puede ser la eficiencia, puede ser la efectividad, todo lo que tú quieras, pero todos cuando nosotros vamos y vemos nuestros indicadores, generalmente están ligados a lo que estamos haciendo. Entonces, me va el caso típico, formación. ¿Cuál fue el impacto? 100 personas formadas. 100 personas adquirieron la competencia. ¿Y, y ahí qué? O sea, ¿qué pasa con eso? Te cuento un caso también y con temas de seguridad, precisamente que nos ocurrió hoy. Y Dice por Juan ejemplo, sería muy Carlos, bonito 100 que- centavos. 100 centavos, exactamente, 100 centavos. Entonces, mira que hoy nos pasó un caso muy curioso con el Banco de Bogotá. Ay, perdón, sin nombres. Uh, sin nombres, por favor. Entonces resulta que estamos en proceso de un leasing, ya estamos para la firma de la escritura, todo el tema. Y resulta que hoy, los mensajes de hoy, a partir de hoy, ahora llegan mensaje seguro, correo electrónico seguro. Entonces, uno desde su Gmail, entonces tiene que abrir el mensaje, lo bota al Outlook, al Outlook de ellos como tal. Allá uno va a descargar el archivo y el archivo, entonces cuando uno lo descarga, tiene que coincidir la misma cuenta al correo que le enviaron con la cuenta del Office que uno tiene. Que yo creo que nadie en el mundo lo tiene, a menos de que sea empresa y que efectivamente tenga todo el paquete de SharePoint. Entonces, imagínate, eso me pasó a mí. Y entonces yo sí me mandaron el correo desde otro correo de allá del banco, que es que no, que es que están encriptados, que por seguridad. El segundo correo que me llegó del jefe de la asesora que nos está siguiendo el caso, y yo sí le contesté, mire, yo entiendo el tema de la seguridad informática, pero me parece muy, muy mal que ustedes no validen la información, que no hablen con la gente que es la que va a recibir la información, ¿cierto? A ver si eso funciona o no funciona, porque al interior del banco a todos les debería funcionar, entre comillas, porque le pregunté a mi asesora y mi asesora tampoco pudo abrir el archivo, Ah, siendo del banco. Entonces yo les decía, interesante, chévere el modelo, muy bacano quedó tan Microsoft, encriptado que pero, nadie lo pero puede abrir. hermano,
Y yo les decía, si yo, que medio entiendo el cuento y tengo la paciencia para entrar a mirarlo, no pude, no me imagino a la persona que me está vendiendo, que es una persona de tercera edad, que es una persona que antes me tiene que contestar el correo. Listo, yo ya le pido el favor entonces a mi hijo que me ayude para contestar el correo. Entonces, imagínate. Entonces, ahí es donde uno dice, vean, y es un impacto directo. ¿Cuánta plata? Y aquí voy al otro punto. ¿Cuánto dinero perdió el banco hoy por esa implementación fallida? Porque es una implementación fallida. ¿Cuánto dinero realmente puedo yo llegar a cuantificar en el tiempo de los clientes, en el tiempo de los asesores que están patinando cada correo, en el costo precisamente del almacenaje, porque eso lo puedo llegar a cuantificar de una manera muy sencilla? ¿Cuánto dinero efectivamente me están costando todos esos correos diciendo sí, no, está mal, no he podido, etcétera? Ahí yo tengo un valor impresionante. Y ahí es donde yo pues, ya puedo comenzar a cuantificar es cuánto fue el impacto negativo para el banco en ese punto. Luis Luis Guillermo, no sé si Guillermo, le das la palabra. Luis Hola, buenas Guillermo, tardes. aquí la conversación es de ellos contigo. Hola, buenas tardes. No, sin ir muy Hola. lejos, lo que está pasando con un banco que no voy a decir el nombre, pero ya lo dijeron, ¡Ojo! no, que están diciendo ¡Ojo! que hay que bajar otra aplicación. Y uno como cliente ya está acostumbrado a una aplicación, pero ¿cómo será la tecnología de ese banco que nos van a hacer bajar otra aplicación? Si una persona adulta que a duras penas ya entendió y hace sus transacciones con esta aplicación y ahora le dice que tiene que bajar otra y que van a convivir dos, y ahora cuando uno va al banco a retirar plata del cajero, la pantalla le dice, ojo, a partir del 25 tiene que bajar esta aplicación. Yo creo que eso le va a generar un impacto a ese banco incalculable, porque pues la gente ya viene acostumbrado a algo. Entonces, ese No me tipo de asuste. decisiones, las organizaciones deben ser cuidadosas porque puede afectar no solo a sus clientes internos, a sus clientes externos y a una sociedad entera. Total. Por eso es que la gente a veces prefiere que el Banco Paisa sí se le caiga cada 8 días. Digo, perdón. Sigamos. No, 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 ustedes me van a meter en un problema aquí, aquí no, pero bueno, está bien, me van a meter en un problema. Mentiras. Ave Bueno, María, Carlitos, bueno, no, 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 compárteme la sigamos, mentira. sigamos con el cuestionario. Bueno, a ver, Harold, bueno, lo bueno de Ay, no. para Daniel Rolando, para Luisa, que están conectados, eh, este es un club de conversación. Este es un espacio que hemos diseñado para poder hablar abiertamente, sin prejuicios, pero que podamos derivar conocimiento sin acartonamientos. Por eso nos estamos riendo. Bueno, ahora, ¿qué pasa, Harold? Yo te escuché en República Dominicana hablar del SROI. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades en la medición del impacto social a largo plazo? Porque digamos que al corto plazo uno podría ver como los beneficios y los ahorros de la inversión social, en lo que hacemos en responsabilidad social empresarial, lo que hacemos en bienestar laboral, lo que hacemos en trabajo con la comunidad, de pronto lo que hacemos en desarrollo de proveedores, que todo eso tiene un impacto social, ¿cierto? Esa lista Ujú. tiene un impacto social, para simplemente nombrar cuatro acciones específicas o grupos de acciones específicas. Pero, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que tiene esa medición del impacto social a largo plazo? Bueno, voy a partir, por ejemplo, voy a partir de un ejemplo aquí muy sencillo. Hay un proyecto que con un grupo precisamente lo escuchamos, les ayudamos a perfilar un poquito más el proyecto como tal. Y es precisamente con aquellas celdas fotovoltaicas en La Guajira, en Ok, comunidades específicas. Entonces, miren, y para que comprendamos un poquito de ese impacto social y cómo se podría llegar a aplicar esa metodología de SROI, ¿listo? Entonces, vean qué es lo que hace esta entidad. Esta entidad lo que hace es llevar celdas fotovoltaicas con todo su sistema, obviamente, de generación, del alternador, todo el cuento, para poder llevar energía eléctrica a
a ciertas comunidades alejadas de todo. Actualmente, o bueno, al principio, ellas estaban trabajando precisamente con plantas de ACPM. ¿M? Mm. Entonces, o plantas de gasolina. Entonces, ¿qué pasaba? Pues eso tiene un costo, tiene unos riesgos, el ruido, bueno, mil cosas que comienzan a suceder precisamente detrás de esas plantas. La contaminación, bueno, eso es un mar de impactos negativos que tiene. Obviamente tiene un impacto positivo que es la energía eléctrica en el hogar, obviamente, o sea, eso no se La puede negar. disponibilidad. Ajá, exactamente. ¿Qué sucede? Lo que se comenzó a mirar, bueno, entonces ellos también decían al principio, bueno, no, pues que el impacto es que les lleve energía. Pues sí, pero no. Ese es su resultado, ese es su producto, ese es su producto, eso es lo que ustedes entregan como tal, esa es su gestión. La gestión de esta empresa termina en dónde? En el momento en que instalan completamente y dejan allá listo la energía Eh, conectando. Y ya mm. el cliente puede o el usuario puede conectar allá su celular, su televisor, su ventilador, todo, sin problema, ¿cierto? Entonces vean que hasta ahí tengo el resultado. ¿Qué pasó? Entonces yo les decía, bueno, ¿cuál es el impacto? Entonces ahí comenzamos a patinar, tanto ellos como nosotros. Entonces llegamos a un punto listo. Entonces comencemos a dividirlo, porque es precisamente el impacto yo no puedo decir que todo es impacto o todo no es impacto. ¿M? Y entonces tengo que comenzar a dividirlo. Entonces comenzamos, bueno, primera división, digamos que económico, social y ambiental. Tan, Ambiental. tres divisiones grandes. Ahora, en económico, entonces comencemos a mirar en el económico. ¿Cuáles son esos impactos? Y comienzo yo a hacer un arbolito de así muy grande, y hagan de cuenta un valles, ¿cierto? En el cual voy comenzando a mirar cómo están. Un segundito. Chao, Sensei. Sí, ya ahorita hablamos, ahorita te escribo. Gracias. Entonces comenzamos nosotros a mirar, qué pena con ustedes. Entonces comenzamos nosotros a dividir y a sacar esa dendrita así, el punto más pequeño. ¿Por qué? Porque para poder medir los impactos es más fácil desmenuzarlo y comenzarlo a ver de a pedacitos, como cuando uno come un pollo y comienza a desmenuzarlo así paso a paso. Entonces, ahí encontramos una cosa y era que decían, no, el ahorro en el gasto de la familia. Ah, bueno, perfecto, tenemos un ahorro en el gasto de la familia. ¿De cuánto? De 140.000 pesos. Entonces me decían, ah, bueno, ya tengo un proxy financiero, es decir, tengo una interpretación financiera directa de ese impacto. Pero entonces yo les volvía y les preguntaba, bueno, ¿y ese es el impacto? ¿El ahorro que están teniendo? Pues se quedaron pensando. Y entonces comenzamos a analizar y dijimos, bueno, eso es ese punto intermedio. ¿M? Entonces yo siempre hablo del producto y el resultado. El producto era el sistema fotovoltaico ya conectado. El Ujú. resultado era el ahorro, ¿cierto? Ahí lo tengo. Pero entonces la pregunta va a futuro. Y entonces yo pregunto, ¿y qué pasó entonces con cuántas familias eran? Entonces me dijeron, no, 50 y tantas. Ah, bueno, chévere. Y entonces, ¿qué pasó con esa plata? 140.000 pesos más por familia para la vaca, para el trago del fin de semana. Claro. Entonces se quedaron pensando y me dijeron, se quedaron pensando y me decían, uy, tienen razón. Entonces, ahora yo les hago una pregunta. Entonces, si en vez de generar desarrollo, lo que generé fue más dinero para que la gente se lo beba y llegue a la casa a armar el problema, ¿tengo un impacto positivo o tengo más bien un impacto negativo? ¿Ven? Y entonces yo acá digo, ah, bueno, entonces yo lo que tengo que analizar a futuro y como impacto es qué está haciendo la gente, esas familias con esos 140.000 pesitos que se ahorraron. Ahí es donde efectivamente comienzo a ver el impacto. ¿Ven? Y ahí es donde entonces yo ya digo, ah, entonces acá, entonces Porque yo ya ya no es digo, ah, un no, es ahorro. que Si fuera un ahorro, o sea, ahí entraría el tema de qué es un ahorro. Ahorro es para ahorrarlo, no para gastarlo en otra cosa. no para gastarlo. Exacto. Llamémoslo el excedente, más bien. Entonces, en ese caso, es un excedente que les comenzó a quedar.
¿Por qué? Porque finalmente lo estaban gastando. Entonces ya cuando dejaron de gastarlo, entonces tienen un excedente. Y ese excedente, entonces, ¿en qué lo están invirtiendo? ¿Lo están ahorrando para algo importante o para alguna enfermedad, bueno, etcétera, es a otro, o lo están invirtiendo en algún proyecto de familia, en algún proyecto productivo, en algún otro tema, han mejorado, por ejemplo, su infraestructura básica con ese dinero que les estaba quedando, con ese excedente. Porque, por ejemplo, entonces, ellos se quedaron pensando. Y mira que muy curioso, Carlos. Me dijeron, oiga, efectivamente, en alguna encuesta que hicimos después con esas comunidades, sí nos decían, nosotros no, ¿qué hicieron? No, compramos una nevera. ¿Y qué? ¿Y la nevera? No, efectivamente ya tenemos comida más fresca, ya podemos comprar, ir al pueblo, abastecernos de una manera mucho más amplia y ya con la nevera pues la podemos tener acá sin ningún problema. ¿Mm? Entonces ya no tengo que bajar cada 4 días al pueblo a abastecerme de comida porque se me va dañada, entonces ya puedo bajar cada 15 días. Entonces vean que acá yo ya comienzo, entonces ahí ya comienzo a ver ese impacto, ¿ves? Porque es que se hizo con ese excedente de dinero que me comenzó a quedar a partir del ejercicio que se presentó, a partir de esa intervención que se está generando, ¿ves? Entonces ahí es donde uno comienza a validar precisamente el impacto. Antes no, antes mira que nos quedamos en gestión y producto y hasta de pronto en algún caso resultado, que es eso precisamente que está de cara a la persona. Me ahorré, o más bien me estoy gastando 140.000 pesos menos en el mes. Igual ellos también me comentaron que sí habían un par de familias que efectivamente tenían el problema de que la persona, el cabeza de hogar, sí se iba a hartar más seguido, perdón la expresión, pero así fue que me lo dijeron. Cuando decimos vaca en Colombia, aquí hay gente que está de Ay, República Dominicana. Cuando decimos vaca aquí es que hacemos coro para poder armar ir a tomar romo, o sea, ir a tomar trago entre un grupo de personas. Y ahora hartar, que es también una traducción para los peruanos, hartar es tomar. Bueno, vale. Una consumir pregunta. alcohol en cantidades Consumir alcoholes industriales. industriales, exacto. Bueno, mira, Juan Carlos Lobo decía aquí, Juan, no sé si estás ocupado, pero qué chévere poder conversar contigo alrededor de esto, que tienes unas visiones bien ¿Qué hubo, interesantes del Carlos? Como un tema. elefante por Hola, perezoso. Juanito, ¿cómo estás? Bien, bien. Juan, decías tú qué es lo que pasa con los subsidios. Es lo mismo, digamos que cuando tú acostumbras a la persona a subsidios, pues ya se llega a un punto en que ya no hace nada más porque va a estar todo eh, dado, ¿cierto? Que es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Suecia y eso, con los subsidios, que la gente ya ni siquiera busca trabajo porque le dan todo. Entonces le dan vivienda, educación, alimentación y todo. Entonces, ya pues, ¿para qué trabajo? Si lo que hago es que espero el subsidio y no hago nada más. En lo social, pero Sí, exacto. hablamos el otro día, Juan, sobre cómo eso en las comunidades termina siendo un arma de doble filo, ¿cierto? Porque premiar a los que se comportan bien versus castigar a los que se comportan mal, finalmente eso puede tener un efecto ahí que no es muy agradable para la paz de un territorio. Pero también al contrario, premiar al que se castiga, al que hace mal y castigar al que lo hizo bien, como muchas veces pasa en los temas de subsidio. O sea, yo me comporto bien en el consumo de energía y entonces, como estás consumiendo más, te subsidio o cuando consumo más gasolina, por ejemplo. Los subsidios que tienen el sector transporte o muchas cosas que aparecen en los programas sociales del Estado, que finalmente no son sino o una alcahuetería más. Por ejemplo, tienes otro niño, entonces te doy más dinero. Ujú.
Sí, son cosas así. Y miren que para no entrarnos ahí, vean que aquí lo más importante precisamente es el tema de el valor compartido. ¿M? Ok. Eso es otra de las premisas precisamente. Y es cuando yo quiero hacer una intervención que realmente genere impacto, em, lo que tengo que hacer, ¿qué es involucrar a la comunidad. Por eso hablábamos de la necesidad de cambio. O sea, si yo puedo darle todas las mil ventajas a una persona, pero si esa persona no quiere mejorar, no va a funcionar, no tiene ningún sentido y eso no va a lograrse absolutamente nada. El cambio viene de uno mismo. Y miren que precisamente últimamente hemos estado leyendo y estudiando mucho ese tema precisamente de la necesidad de cambio. ¿M? Ujú. La necesidad de cambio es algo que finalmente debe partir de uno mismo, ¿no? Pero motivado obviamente por su entorno. ¿M? Eh, a las organizaciones les pasa. Entonces, ¿dónde está el truco? Y precisamente anticipándome y hablando precisamente en tema de riesgos, ¿dónde está el quid del asunto? En saber comprender muy bien en qué momento se tiene que generar esa necesidad de cambio. Por ejemplo, pensemos cuando vamos a hablar un poquito de continuidad, aquí sí me meto más en el tema de ustedes que el mío, aquí me van a perdonar y de pronto me sacan a tomatazos, pero, pero el tema ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el truco? Que yo pueda identificar la necesidad de cambio antes que mi competencia y antes de que se presenten precisamente todos esos cambios sociales. O sea, ahí es donde está el truco. Porque si no, yo sigo haciendo, perdón, voy a seguir haciendo los mismos listones de madera toda la vida y no tengo necesidad de cambio. ¿Por qué? Porque toda la vida me fue bien, llevo 100 años haciendo listones de madera, me los compran, los vendo, estoy toteado de la risa, no tengo necesidad de cambio. ¿M? Pero cuando llega un nuevo material, la mitad económico, o cuando yo ya sé que existe una investigación, que existen elementos que va a cambiar la tendencia de la compra, pues ahí es donde yo me anticipo, ¿sí? O si no, entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo no veo esa necesidad de cambio y sencillamente va a pasar es que cuando llegue el producto nuevo, cuando llegue esa nueva tecnología, pues me va a coger mal parado y ¿qué tengo que hacer? Ahí sí correr y buscar cómo me voy a habituar. Entonces, ahí es donde yo veo una conexión muy directa y muy chévere. Y por eso me encanta la teoría de cambio. Y la teoría de cambio precisamente nace de ahí. Ahora, en esa teoría de cambio, ¿qué es lo que buscamos? Y que es la fundamento de todo lo que estamos hablando de retorno social de la inversión, para poder entender qué pasa en esas personas que se ven beneficiadas de lo que yo estoy haciendo. Y es que efectivamente yo digo, listo, voy a trazar un camino, voy a trazar esa cuerda completa. ¿M? Y entonces comienzo a trazarla y digo, bueno, yo quiero llegar a ese punto B que está allá al frente. ¿M? Y entonces comienzo a decir, bueno, primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto necesito? ¿Cuántos son los insumos? ¿Cómo lo estoy desarrollando? Entonces me gusta verlo precisamente como cuando uno siembra una planta, ¿cierto? Y que quiere que llegue allá al techo. ¿M? Y entonces uno dice, listo, yo quiero que llegue a ese punto, quiero que me abrace, por ejemplo, un árbol, un palo que yo tenga. ¿M? Entonces, ¿yo qué hago? La siembro, ¿cierto? Entonces yo digo, ese es mi objetivo, ese es el cambio que yo quiero. Quiero que ese palo esté adornado con una enredadera, que tenga flores, que sea súper lindo. ¿M? Entonces, ¿yo qué hago? Primero, lo alimento. ¿Cierto? Lo siembro, lo organizo, pongo la plántula, le doy dando. Al principio, ¿qué tengo que hacer? Llevarla con tutor y llevar la enredadera con un tutor y ponerle la cuerdita, irla enredando para Ujú. que ella vaya cogiendo la forma. ¿M? ¿Qué pasa después de un tiempo? Se acabó mi gestión. Simplemente voy y le echo agua. Simplemente voy y Sí. la monitoreo. Pero mi gestión ya estuvo hecha. Y entonces cuando comienzo a ver los cambios y los impactos, cuando efectivamente la enredadera sigue, 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 sigue y me adorna todo mi palo. ¿Sí o no? Y eso es ese cambio, entonces por eso me encanta verlo de esa manera, porque ahí es donde ve uno toda la teoría de cambio. Tengo insumos, tengo necesidades, tengo insumos, tengo acciones, tengo productos, que es lo que yo ya entrego, tengo el resultado en ese ser o en ese beneficiario y tengo más adelante los impactos. Ese es el resumen grande de lo que estamos, digamos, viendo en general ahí. No sé, Carlos. ¿Qué tal nos fuiste? Por ahí veía que había una manito levantada. Creo que la de Juan.
Juan Lobo, que tenía la manito levantada hace un momento. No, digamos que ahí lo clave Entonces, dime. con lo que tú dices, pues es generar el cambio, pero también con un sentido de desarrollo, ¿sí? Porque digamos que hay muchos proyectos que fracasan es porque ya cuando sale quien está generando o apoyando los cambios, la gente pues se queda ahí y no sabe qué hacer, ¿cierto? Entonces digamos que hay muchos procesos así. Por ejemplo, lo he visto mucho en proyectos de infraestructura del sector de petróleos, por ejemplo, Ujú. ¿cierto? Que llegan a una región que no hay nada. Obviamente el sector pues maneja unas tarifas y unos costos diferentes a lo que se maneja, por ejemplo, en agricultura. Entonces yo llego a un sector donde la gente es agricultor, de pequeño productor y eso. Y digo, bueno, necesito gente que haga excavación, no sé qué. Y muchas veces la gente prefiere que lo contraten 2 meses con un Ujú. sueldo, tarifa petrolera, eh, y ya eso equivale a más de lo que haría en todo un año como agricultor. Entonces le genero ya una modificación en sus capacidades de medios de vida, ¿cierto? Y digamos que ahí pues hace ese problema, que eso también se ve cuando ocurren desastres y entonces a los afectados les doy de todo, ¿cierto? Sin hacer mayor esfuerzo. eh, y pues todos los años voy a tener afectados por inundación en el mismo sitio, ¿cierto? Porque nunca se toman las medidas. Entonces digamos que eso tiene muchas variables ahí que toca analizar. Hay una metodología que se llama EMA, que es un análisis de medios de vida Ujú. para hacer intervenciones de ese tipo, ¿cierto? Sin generar algo así como no darle los pescados, pero enseñarles a pescar y enseñarles a cómo mantener eh, El estanque, la producción, ¿cierto? Sí, claro. como dice Carlos del estanque, ¿no? Porque digamos que eso lo hemos visto mucho y lo veo mucho, digamos, mucho en proyectos de infraestructura, que ocurre eso. Y entonces la gente cuando ya se acaba el trabajo, ya no lo contratan más, entonces vienen las manifestaciones, los bloqueos, Ujú. etcétera. La industria de oil and gas tiene más o menos una tasa de 85% de las paradas de operación son por sucesos no operativos. Entonces la Ujú. manifestación, el bloqueo, etcétera, eso genera efectos de continuidad y pues dispara riesgos allí. Y es por eso, porque la gente pues se siente inconforme porque no lo volvieron a contratar, pero pues ya era un trabajo que era puntual y todo y nunca se analizó el medio de vida. O cuando llega la compañía petrolera y trae gaseosa, pues la gaseosa que vendían a 1.000 pesos ahora se la venden a 10.000. A Y diez pues mil. obviamente Ujú. a la persona ya no puede comprar la gaseosa de 10.000 y se queda sin tomar gaseosa. Sí, eso digamos que es una afectación de medios de vida en ese tipo de proyectos. Era meter la cuchara ahí nomás. No, pero esas cucharadas son maravillosas, Juan Carlos. Mil gracias. La famosa, Luis Carlos, la famosa gentrificación. Yo sé que no lo pronuncio bien, pero pues esto sí ya es un problema de fábrica. Gentrificación. Aquí lo escribo. Que es precisamente el desplazamiento de las regiones por nuevo personal que comienza a llegar Oh, súper. y presiona precisamente, obviamente, en el tema oil and gas, se genera precisamente por la comunidad que llega y se vuelve temporal, como en otras ciudades, en otras zonas, sí, por ejemplo, el turístico, se convierte en ese desplazamiento completo, porque finalmente ya nadie puede pagar, nadie de los locales puede pagar, es vivir ahí, estar ahí. Mira que precisamente tú tocas un tema muy chévere y es el tema ¿del qué? De las paras precisamente por manifestaciones y demás. Ese fue un tema también que trabajamos en otro escenario, en otro proyecto que tuvimos por ahí y era precisamente el tema de que tenían, cómo ellos podían llegar a cuantificar, porque es una de las preguntas que se hace siempre la junta directiva de una empresa. ¿Cómo nosotros cuantificamos ese valor social y cómo lo podemos nosotros decir que efectivamente nosotros lo estamos generando? Entonces, cuando nosotros aplicamos SROI, ¿qué es lo que hacemos? Decimos cuál es el valor social en los grupos de interés. Ujú. Traducción, yo invierto 1.000 millones de pesos en proyectos sociales o en acciones precisamente de bienestar, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿En cuánto se ve reflejado en impacto en las comunidades?
esa es la respuesta que nos da Stroy. Entonces yo puedo decir, yo invertí 1.000 millones hoy y yo veo un impacto a 5 años, ¿cierto? De 2.000 millones de pesos en la comunidad. Entonces ahí yo puedo decir que tengo un impacto del 2 a 1, una relación 2 a 1. Por cada peso que invierto, por cada dólar que invierto, estoy recuperando 2 en valor social. Y entonces nos hacían la pregunta y nos decían, bueno, man, chévere, pero ¿y cuál es el valor para la empresa? Porque finalmente es un dinero que no se retorna. O sea, yo estoy diciendo, allá hay 2.000 millones de pesos. Eso es lo que se ganó la comunidad. ¿M? Pero eso no retornó a a la empresa, ni es plata que yo le estoy volviendo a entrar en caja a la empresa. Entonces me decían, ¿cómo genero ese valor? Entonces entonces hicimos perdón la expresión, no sé, aquí Carlos me va a ayudar con la traducción, un entuerto. Una construcción, una construcción metodológica. Gracias. Una construcción metodológica posterior al SROI. ¿Y qué fue lo que hicimos? Entonces fue comenzar a calcular. Entonces, por ejemplo, hice, se desarrolló un conjunto de, s- perdón, formalizaron algunas asociaciones que estaban alrededor precisamente en la comunidad, frente al ejercicio que yo hacía y a las personas con las que yo les compraba. Entonces, ¿qué se hizo? Se logró formalizar a unas asociaciones. ¿Para qué? Para que la compra de ellos fuera mucho más estándar, para que hubiera una distribución mucho más equitativa de los recursos entre muchos otros elementos. Ojo, se trabajó con ellos y aquí entonces entra muy, muy claro lo que dice Juan Carlos. No es darles todo, sino, venga, ¿cómo podemos construir para que ustedes tengan un nivel de ingresos medio, ¿cierto? Con las capacidades que ustedes tienen, con los desarrollos que ustedes tienen, pero que no se vean a gatas en ciertas situaciones o en ciertos momentos del ciclo año, ciclo mes, ciclo semana, bueno, como sea. ¿M? Entonces, al formalizarlas, entonces, ¿qué pasó? Ellos comenzaron a evidenciar como empresa precisamente que estaban teniendo una menor cantidad de paros. ¿M? Y entonces, ¿qué hicimos? Lo que dijimos fue, venga, hermano, entonces, ¿por qué no contabilizamos las horas de paro de nuestra operación, ¿cierto? Y la Ujú. cruzamos frente a ese valor que nosotros les estamos generando como SROI. ¿Dónde estaba el trabajo largo? En el SROI, en identificar cuánto era el valor social y la inversión que les habíamos hecho. Y se comenzó a cruzar precisamente con la información que se tenía de las horas de paro comunitario y de tal y social, precisamente para poder identificar. Obviamente, no toda la íbamos a poder nosotros cuantificar y no toda la íbamos a poder nosotros atribuir a lo que estábamos haciendo, porque finalmente habían otras condiciones, etcétera. Pero de esa manera se comenzó a tener un acercamiento. Y entonces se dijo, mire, nosotros invertimos valor social, le generamos valor social a la comunidad, pero también tenemos un ahorro en costes equivalente a tanto. Entonces vean cómo efectivamente completo una metodología viéndolo desde el punto de vista social, desde el punto de vista de mis beneficiarios y también desde el punto de vista de mi operación. Entonces vean que aquí sí puedo llegar a tener esa conexión y pueden llegar a decir que efectivamente toda esa gestión de riesgos articulada con el Ujú. manejo social que le estoy dando a la comunidad, efectivamente me está redundando también en unos beneficios organizacionales como tal. Porque el gasto, muchas veces de los controles que implementamos para todos los temas de gestión de riesgos, y hablemos de cualquier tipo de riesgos, sociales, tecnológicos, ambientales, pues, qué sé yo. Ahí el gasto está distribuido a lo largo y ancho del presupuesto de una organización. Y como está distribuido a lo largo y ancho del presupuesto, es muy difícil identificar, es más fácil hablar sobre la eficacia de la gestión que el impacto social del resultado. Juan Carlos. Voy a meter ahí la cucharada y me va a pegar Harold Ah, y Carlos. hágale, hágale. Pero Oh. digamos que hay muchos temas, digamos, las empresas no son hermanitas de la caridad. Mm, Entonces, ese tipo de cosas hay que llevarlas a una meta estratégica. O sea, sí, pues muy chévere que apoyen y tal. Muchas lo que hacen es que pasa como con el cuento de los bonos de carbono, ¿sí? Eh, tapan la ujú, contaminación comprando unos bonos
Y eso es como barrer, echar la basura debajo de la alfombra, ¿sí? Yo ya me Greenwashing. siento satisfecho porque, exacto, puro lavado verde, eh, porque ya hice algo bueno, ¿cierto? Entonces, digamos que lo importante aquí es también vincular ese tipo de inversión social, vincularla con una meta estratégica de la empresa. En alguna empresa de tecnología, que hicimos un análisis ahí para esa empresa, en temas de continuidad, resultó que tenían un grave problema y era la escasez de programadores, ¿sí? Ujú. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo hacemos? O sea, necesitamos mucha gente que trabaje de desarrollo, pero no conseguimos la gente que se forme en lo que nosotros usamos y necesitamos. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, hagamos una inversión social, creemos una cantera, ¿cierto? Con el SENA y con algunas instituciones de formación, donde se formen en los lenguajes que nosotros usamos, y de ahí esa inversión se va a retornar en que yo tengo una captura ahí de una cantera de gente que voy a poder después Talento. vincular, Capital humano. ¿cierto? Entonces, digamos que hice algo positivo formando gente, apoyando con becas y cosas así, pero a su vez también cumplí mi objetivo de mantener mi producción, ¿sí? Son como cosas que uno podría verlo así, y eso va como en la línea un poco de lo que Harold propone. Hay un caso, pues para que también lo miren en algún momento, cuando se construyó la fábrica de Leona en Tocancipá, la cervecería, Sí, el alcalde del momento, pues eso era una pelea entre Tocancipá, Gachancipá, bueno, todos esos pueblitos de Zanzipá. por ahí porque estaban en el proceso de desarrollo de sus áreas industriales. Entonces el alcalde dijo, no, pues tiremos viveza y lo que hacemos es que le vamos a eh, reducir o eliminar los impuestos durante 10 años a la cervecería Leona, ¿cierto? Para que se vengan para acá. Efectivamente, Leona pues se instaló en Tocancipá, ¿sí? El alcalde dijo, no, pues esto nos va a generar empleo y un montón de cosas. Cuando se instaló pues Leona y tal, pues Leona no contrató gente de Tocancipá, porque necesitaba gente que supiera manejar una Claro. planta de cerveza. ¿Y qué hizo? Pues trajo gente de la costa, ¿cierto? De los que producían póker y bueno, todas esas águila y eso, los contrató y se los trajo para Tocancipá. El municipio no recibía impuestos por la planta, ¿sí? Pero sí tuvo que aumentar sus cupos escolares, aumentar los temas de salud, porque tuvo una población flotante que no tenía Sí. contemplada, ¿cierto? Entonces, una cosa por hacer más hizo menos, ¿cierto? Entonces, digamos que también uno tiene que mirar esas capacidades. Y ese ejemplo que les decía la empresa de tecnología es interesante porque finalmente, pues resolvió un problema que tenía de continuidad, de asegurar su flujo de gente, eh, y a su vez, pues hizo una labor social, ¿no? Entonces, digamos que también son cosas que uno puede ver allí. Casos, por ejemplo, eh, esas, por ejemplo, que sacan de, de que son el mejor lugar para trabajar y todo ese tipo de cosas. Ah, sí. Y cuando uno mira eso, los jefes son psicópatas, a la gente la echan un martes a las 5 de la tarde, va a entrar a su correo y ya está bloqueado y nunca le dijeron nada, sino le dijeron pase por recursos humanos y recoja sus cositas, pero no pudo hacer empalme, no pudo hacer nada y sí tiene una certificación del mejor lugar para trabajar, ¿cierto? Todo arcoíris y es Great muchas place veces to pura work. carreta. ¿Sabe? Para que le casquen ahí. Acabamos de tener en el conversatorio antepasado a Elizabeth Neyamen hablando precisamente del tema. Y es cierto, cuando suceden cosas en el día a día de quien se dedica a lo que tú haces, Harold, eh, que es la medición del impacto social y cómo eso se puede, digamos que, visibilizar. Eh, ¿Por qué es importante integrar la voz de las comunidades beneficiadas en los procesos de medición del impacto social? Pues ya lo hemos visto precisamente en varios, digamos, varios de los ejemplos que hemos hablado precisamente, Carlos, y es que finalmente el cambio se genera es con ellos, o sea, el yo querer medir un impacto desde mi escritorio, desde mi oficina, eso es la mentira más grande que pueda existir, o sea, ahí automáticamente uno pierde.
Mira que una de las cosas precisamente que me gusta de estas metodologías y de la medición de impacto a nivel social, se hace, llámese la metodología que sea, o sea, digamos, me encanta, pues les decía, me encanta lo que es teoría de cambio, precisamente por eso, porque es que uno le permite esquematizar muy fácilmente el qué pasa o qué pasó o qué pasará. ¿M? Entonces, en función de eso, ¿por qué me gusta? Porque finalmente uno sí ve el desarrollo y uno sí se da cuenta efectivamente si vale la pena algo o no vale la pena hacer algo precisamente en una obra social de tipo A o de tipo B. ¿M? O también poder cotejar qué vale más la pena o no. Sumándome un poquito a lo que dice Juan Carlos, miren que efectivamente qué es lo que pasa. O sea, si yo soy Bill Gates, si yo soy Jeff Cuidado, Bezos o alguno cuidado, de cuidado. estos Ya, ya. tipos, Para la lista que nos metemos en política. no voy a hablar No, no voy no, a no, hablar no. don No, Cosito, no. digo, entonces, no, ponle cuidado, si uno fuera una persona de esas, ¿y qué es lo que hacen ellos? Precisamente ellos tienen ya acciones y hay algo que se llama el continuo social, que es una escala muy bonita, precisamente son 6, 7 pasos, no lo recuerdo, estoy en este momento, que precisamente te dice dónde están tus acciones sociales o cuál es el enfoque más bien de tus acciones sociales, que va desde cumplir con lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Y Que cumplir es con mi lo negocio básico. como tal, que es lo mínimo, ¿cierto? Hasta la filantropía. Entonces, claro, cuando yo miro esta esquina de acá, ¿cierto? ¿De quién estoy hablando? Pues precisamente de aquella gente que tiene mucho dinero y que no tiene nada que hacer, sino decir, hay laboratorio social. Perdón la expresión, pero es que finalmente conviertes en eso. ¿M? Sí, claro. Se convierte en un laboratorio social en el cual yo invierto para ver cómo me comporta. ¿M? Y finalmente termina siendo así. Es muy duro, yo sé que no en todos los casos, pero finalmente en muchos casos pasa eso. Pero entonces yo simplemente aporto, dejo allá que haga, alguien ejecute y se hagan las cosas y ya, pare de contar. Y miro cómo se comporta, pare de contar ahí. Pero cuando yo me voy acercando hacia acá, entonces yo comienzo a decir, entonces no, lo que voy a hacer es valor agregado, valor social agregado a lo que yo hago como empresa, como negocio, ¿cierto? Y voy acercándome y en la mitad del camino está precisamente el valor compartido, que es sumar lo que la comunidad sabe, lo que las personas saben, con lo que yo sé hacer. Y ahí es donde generamos valor. Ahí es donde generamos precisamente esa mejoría. Por ejemplo, y voy aquí hablando a futuro y aquí voy a comprometer a Carlos así puntualmente Ay, a dolor. futuro. Y es precisamente, tú te imaginas una escuela de la excelencia en unos años con un módulo que sea para colegios y que tengan un acceso directo y gratuito, porque es lo que yo sé hacer. Y lo que quiero hacer es que generar formación de alto nivel y formación de alto nivel a empresas que obviamente yo tengo que también decirles y a profesionales que están capacitados, poderles decir, mire, yo le traigo acá a unos profesionales, le traigo una estructura pedagógica, una estructura de educación muy buena, ¿cierto? Que es un producto que estamos sacando aquí también con mi querido Carlos. Y entonces decimos, listo, ustedes tienen un valor, porque efectivamente hay una contraprestación del ejercicio que hacemos, pero que más adelante yo ya pueda decir, no, mire, parte de ese ejercicio, una versión específica para Ujú. formar jóvenes. Por ejemplo, yo en mi cabeza toda la vida he tenido, hace rato, un curso de riesgos para jóvenes. Los jóvenes no tienen No, riesgo, o sea, ellos pasan por no, encima. Entonces, porque es que imagínense poder tener un programa para colegios de formación, precisamente, o de formación de riesgos para adolescentes, ¿sí? O sea, y es eso, es mostrarles, oiga, mire, hermano, una teoría de cambio. Mire, ¿qué pasa si usted va, se agarra con el indio, con el gañán, otras traducciones, con el pandillero en la otra esquina? ¿M? Porque lo miró mal. O porque es que usted tiene que ser el más de los más. Usted tiene que ser el macho alfa acá del barrio. Entonces, ¿qué le puede pasar? Piense siempre en una teoría de cambio muy sencillita. ¿Qué me va a pasar hoy, mañana, pasado mañana, después de que yo haga esa acción? ¿Ven? Y entonces, si yo lo planteo desde esa manera, miren, estoy hablando de algo que yo sé hacer, que es formar, que es generar espacios de transferencia de conocimiento. ¿M?
¿Involucro a quién? A la comunidad, a los colegios, etcétera, y hago mi aporte precisamente a esa comunidad. Y mido ya después mis impactos sociales. Obviamente tengo que llevarle un monitoreo de si eso funciona o no funciona, porque imagínense uno con con ese espacio, 1000 años, y finalmente eso no hizo nada, pues entonces pues apague y vámonos, más bien inventémonos otra cosa diferente. ¿Ven? Entonces, eso es algo que uno tiene que buscar y es algo que cuando uno habla, cuando uno revisa todo lo que es responsabilidad y aporte social, eso es el ideal. Generar algo que tú sepas hacer, que tú puedas transmitirlo como tal y que lo puedas llevar a una comunidad que efectivamente lo acoja y que también lo pueda trabajar en su interior. Entonces, mira que ahí es el punto ideal. Y creo que va un poquito de la mano con lo que nos está con la pregunta que me hace Carlos, precisamente de por qué es importante involucrarlos. Porque es que ese es el punto medio de ese continuo social. ¿M? Es una teoría que acá adaptó y tomó, también creó el profe Yepes en los Andes. Y tiene un aval muy interesante y ha tenido un auge bien bonito. Ya hace unos Hay, añitos fue esa tarea. hay un tema, no estoy haciendo propaganda porque ustedes saben que esto ya no se vende, sino que regala. En mi libro de guía de buenas prácticas para la gestión de riesgos y oportunidades, hay dice sobre la medición. En tema de gestión de oportunidades, a ver si también le damos ahí como un corte al tema, dice, eh, la medición en la etapa inicial también comporta hacer a los equipos estas preguntas. Cuando yo voy a crear un sentido de oportunidad, no de riesgo, sino a gestionar las oportunidades, ya mirando pues, el tema desde lo positivo. El esfuerzo que supone compensa lo que voy a obtener. Lo que voy a ganar compensa lo que voy a perder o dejar atrás. Esta oportunidad me posiciona estratégicamente para captar otra que me acerca más a mi meta. Puedo considerarla una inversión de futuro. ¿Y cómo la he medido? Porque la visión, la inversión de futuro muchas veces es la inversión de la utopía. Muchas veces en los negocios le dicen a usted, no, pórtese bien, que es que yo le voy a dar más negocios. Solo por bajar el valor al negocio presente y nunca aparece el negocio futuro. Tengo en este momento los recursos necesarios para poder aprovechar adecuadamente esta oportunidad. Y si no los tengo, puedo conseguirlos en un tiempo que no haga inviable la oportunidad. Porque hablando de impacto social y hablando de gestión de riesgos, finalmente en donde se encuentra la teoría de la gestión de riesgos y la teoría de la gestión del cambio, es en el tratamiento del riesgo. Y el tratamiento del riesgo lo que tiene que generar indiscutiblemente en una organización es o una reducción de la siniestralidad o la aparición de nuevas oportunidades en la gestión. Que la gestión termine siendo una innovación, ¿cierto? La resolución de un problema específico. O que, o que resulte siendo la generación de un ahorro, como lo decías ahorita con el tema con el tema de las baterías electrovoltaicas, ¿cierto? Entonces, o finalmente la creación de un nuevo ingreso o una disminución del gasto, que puede que no sea ahorro. Finalmente esos son los tres destinos los tres destinos de la oportunidad. Y tiene ese sentido de cambio, como tú lo decías, en el continuo de cambio, empieza en el cumplimiento y termina en la innovación o la agregación de valor. Mientras que la gestión del riesgo empieza en la aversión, perdón, en la aceptación del riesgo y va hasta la aversión al riesgo total. ¿Sí? En ese continuo del que estabas hablando, caben en esos segmentos. Finalmente, si uno estirara eso, encontraría el segmento de riesgo, el segmento de medición del impacto social y el segmento de oportunidad.
para poder Ujú. conectar unos y otros. Juan Carlos levantó la mano otra vez. Juancho, ya se fue. Ah, no, ahí está. Bueno, mira que esta es una conversación eh, nos ha salido súper chévere. Ahora, démosle un redondeo a esto, Harold. Yo pues ya hice mi redondeada, que es riesgo, medición y oportunidad. Dásela tú, porque es mi visión. Ahora, ¿cuál es la tuya? Bueno, no, yo creo que finalmente lo hemos dicho finalmente, Carlos, es que efectivamente, miren, cuando uno piensa en riesgos, finalmente uno piensa en impactos. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces precisamente nos vamos a pensar en el impacto negativo de. ¿Mm? Y Sí, que precisamente tú con el tema de oportunidades lo vienes trabajando desde hace mucho tiempo, precisamente en buscar que eso no sea solamente pensar lo negativo. ¿Mm? Ahora, ¿qué logra uno precisamente con el mapeo social, con realmente traer a las comunidades, ¿cierto? Y aplicar principios, ni siquiera a veces es hacer todas las mediciones ROI, porque finalmente a veces puede ser engorrosa, pero sí pensar en esos principios de teoría de cambio y en esos principios de cuánto me podría llegar a costar, así por encima, ¿cierto? Para poder cuantificar ese riesgo, esa oportunidad que yo puedo, en la cual me puedo enfrentar precisamente como organización. Ahí yo tengo un punto bien importante y creo que ahí es donde se pueden alinear muy bien los dos enfoques. ¿M? Insisto, muchas veces nosotros miramos, sí, lo otro es que yo tengo, entonces no, que la comunidad, entonces voy al ejemplo de Juan Carlos, no, el peligro de azonada, el peligro social, el riesgo, perdón, el riesgo social que tengo ahí, ¿cierto? Entonces lo cuantifico, sí, pero he cuantificado realmente cómo lo estoy mitigando. ¿De qué manera? O sea, he hablado y aquí yo les hago la pregunta. Ustedes, precisamente en todo el mundo de riesgos y de continuidad, ¿se han sentado ustedes a hablar con los gestores sociales de las empresas a ver cuál ha sido el impacto realmente que se ha tenido con esas acciones que se desarrollan dentro de la empresa en pro de la continuidad? Pregunto y no es regaño, ¿no? no, no. Sí, Y Es es simplemente una pregunta. eso lo hacen, pero incluso todas tienen gestores de comunidad y todo eso. Pero lo que te digo, o sea, eso Ujú. finalmente es para lavar la cara, ¿sí? Eso finalmente no va a resolver, no va a generar capacidades, o sea, es solucionar el problema del momento, Apagar el ¿sí? incendio. Apagar el incendio, Apagar exacto. los incendios. Entonces, mira, Juan Carlos, precisamente a eso es lo que voy. O sea, realmente me siento, pero me siento con ellos en función precisamente de conocer el impacto, ¿sí? Porque finalmente, o sea, precisamente, ¿qué es lo que pasa? Si yo voy y doy el subsidio, listo, voy y genero las jornadas de sensibilización con las comunidades y lo dejo ahí, pues, ¿qué va a pasar? Sí, un día comieron lechona, espectacular, la gente estuvo feliz ese mes y no volvieron. Entonces va a haber un problema también a futuro, ¿cierto? Pero entonces cuando yo comienzo a generar ejercicios ya continuos, ahí ya comienza a cambiar la cosa, ¿sí? Y ahí siento yo ya puedo decir, no, mire, venga, cómo estamos impactando la comunidad y cómo eso se está viendo reflejado precisamente en el desarrollo organizacional. Y ahí hay un match que todavía falta y falta no solamente en teoría social en Colombia, sino a nivel mundial. ¿M? ¿Por qué? Porque precisamente y lastimosamente a veces tenemos unos dirigentes que satanizan la empresa, otros que efectivamente satanizan los trabajadores y pues eso, mano, o sea, hay que buscar un punto medio y finalmente somos un ecosistema y entre todos tenemos que construir, o si no, nos llevó el carajo. apague y vámonos. De Ujú. Sí, hecho, digamos que ahí Eso, traducción. faltan muchas cosas de construcción, como tú dices, y, y pasan cosas hasta que la dan a uno hasta risa por no llorar. Ocurrió un evento catastrófico en Nariño, ¿cierto? De una empresa de oil and gas. Y entonces necesitaban sacar unas familias y darles un subsidio de alojamiento. La empresa lo iba a ujú, pagar. Entonces todo el mundo, sí, de acuerdo, hay que pagar el subsidio, no sé qué, tanta plata, no sé qué. Duraba 2 semanas tratando de entender cómo podían pagar ese subsidio.
porque si no le podemos girar, no nos van a dar una cuenta de cobro, o sea, ¿cuál es la figura o el medio técnico pues para poder desembolsar esa plata? Porque nunca lo habían pensado, ¿sí? Entonces digamos que son cosas que también quedan en la teoría y en la práctica cuando les toca, descubren que no lo tenían claro. Entonces duran 2 semanas y era para pagar, no sé, eran como 150.000 pesos por familia, una cosa así súper ridícula. Entonces decían, no, entonces démosles con un X, pero pues si en esa región no había ni siquiera internet. Entonces, nada, no, la única forma era en efectivo. Pero entonces, ¿qué? ¿Él me firma qué o qué? O sea, son cosas que todavía nos falta mucho de generar capacidades en ese tipo de cosas de impacto social y lo que digo yo, o sea, generar capacidad, o sea, se necesita generar capacidad Ujú. tanto en la comunidad como en la empresa. Juan, y No, y es un tema, ahí te sumo algo. dale. Ahí te puedo decir, yo me imagino que alguien desde Bogotá dijo, no, pues dénselo en Sodexos. Ah, sí, sí, Perdón. sí, no, incluso, no, Sí. incluso decían, no, la líder social tenía una tarjeta de crédito. Digo, no, pues entonces usted con la tarjeta de crédito haga avances, pero no había ni siquiera cajeros. O sea, sí, o sea, lo que tú dices, una cosa es una cosa y otra cosa es en campo, en terreno. Tal cual, tal cual, Hay tal una cual. historia, hay una, Siempre pensamos desde las ciudades principales y la sí, Colombia profunda, la Colombia alejada, nunca la consideramos y no nos Total. adaptamos a eso. Es un gran desafío que no solo tiene el sector público, sino también el sector privado, porque todos estamos Todos. cómodos en la ciudad, pero No, mira, cada área de Colombia tiene sus afugias. sí, y digamos que ahí lo importante y un poco lo que dice Harold también es conocer un poco la, el ambiente en que se mueven las cosas. Recuerdo hace muchos años que hubo una inundación en X región, que era un resguardo indígena, y entonces pues llegaron los genios de Bogotá y dijeron, no, aquí hay un problema sanitario con las aguas negras, con los residuos y tal, tenemos que darles baterías sanitarias. Y entonces hicieron una compra de inodoros y una cantidad de cosas y se lo entregaron a la comunidad. ¿Y saben qué terminaron los inodoros? En materas, porque no había, la gente no estaba acostumbrada a eso, ¿sí? Entonces, esas son cosas, lo que tú dices ahora, eh, Guillermo, que pasa eso, o sea, no piensan con el punto en local. no, y hay un Hay un tema cuento, también de políticas sociales, y es en Amagá, en el sureste antioqueño, hay Antioquia. una tradición de explotación de carbón mineral. Y ha habido en los últimos 100 años, por ahí unas, no sé cuántas, pero póngale que sea una docena de catástrofes mineras, donde han muerto, desde luego, en los socavones operarios. Y cada vez que hay una catástrofe minera, hay una oleada de pagos de seguros de vida que hace que en vez de mejorar la calidad de vida de las viudas y sus familias, ha hecho que el municipio, si ustedes van a Magá, es un municipio que tiene un desarrollo urbanístico grande, porque lo que han hecho es mejorar las casas, no mejorar no mejorar el balance social. Pero finalmente eso es lo que queda Sí, eso es lo que en queda. esa comunidad, eso es lo que les dicen. Entonces, no, mi esposo murió, pero afortunadamente pues nos dejó la casita. Y eso es una cultura que ellos tienen. Entonces, mira, hay un cuento aquí como para que se acuerden después. Hay un cuento de llega el abogado y el ingeniero, llega el abogado, la abogada y el ingeniero. Llegan entonces por allá al Putumayo, allá en Puerto Escondido. Y entonces Al se sur de suben a una Colombia, balsa. para... Tenían que por allá. Entonces llegan y precisamente entonces se suben a una balsa y un niño de 10 años, de 10 11 añitos, entonces era el balserito. Entonces los iba llevando y entonces ellos comenzaron a preguntarle, oye, ¿y tú has ido a la escuela? No, pues yo, pues alguna vez hubo un jardín acá y alguna vez pues tuve un acercamiento. Ah, ¿y tú entonces no sabes leer? No, yo no sé leer. ¿Y tú entonces no sabes sumar, no sabes dividir? No, no, yo no sé nada de eso. Ah, ¿y sabes cómo funcionan cómo funciona el internet? Y no, yo no sé nada de eso. Entonces, no, ¿cómo puede hacer para vivir de esa manera? O sea, parece lo más triste del mundo, lo más absurdo del mundo.
En esas se vino una pequeña subida del río. ¡Pran! Rompió la balsa. Entonces el peladito, salió rapidito del agua y los otros dos estaban ahogando y pues ya el agua comenzó a llevarlo. Entonces les dijo, ¿y ustedes no saben nadar? No. ¿Y cómo pueden vivir sin saber nadar entonces? ¿Ven? La necesidad de cada uno es completamente diferente. Ese es una buena anécdota, es un chiste. No es chiste. Pudo haber Es un sido chiste, anécdota, pero es puro chiste. decir, es un chiste. Para darle conclusión a esta conversación, estamos comprometidos en Mentorio a traer temas que no necesariamente sean de lo académico de los riesgos y creo que hoy lo logramos efectivamente conectar eso que están desarrollando profesionales en diferentes disciplinas, en diferentes escenarios, con diferentes propósitos y traerlos al mundo de la gestión de riesgos como herramientas. Y tengo un inmenso agradecimiento contigo, contigo por habernos acompañado en este. Ah, Luis Medina tiene la mano levantada, entonces sigamos conversando. Luis, Bueno, chao. Luis, Hola Luis, Luis. Aquí estoy tratando de... ya. ¿Ya se activó la cámara por lo Sí, menos? señor, sí, señor. Sí, Pues señor. un gusto poderlos ver, pero no, eso cuando a uno le llega la honorable pensión, como que también se le va la honorable memoria. Entonces yo creí que la cuestión era el mentoring era un poquito más tarde, ¿no? Y además una complicación aquí, entonces, Bueno, ni modo. Pero yo quería hacer un comentario. Lástima que no estuve desde el principio porque es que yo no los conozco. A Carlos sí lo conozco, estuvimos charlando un día bastante. Y me presento, ¿qué es lo que hago yo? Yo soy auditor social. No sí. sé si hayan conocido alguna vez un auditor social. ¿Sí? ¿No? No, señor. Y lo que yo audito son modelos internacionales de auditoría. Esos modelos internacionales, hay modelos europeos, modelos gringos, modelos específicamente del Reino Unido, etcétera. Y esos modelos hoy día están pidiendo gestión de riesgo como la primera labor para realizar. Ujú. Y esa primera labor para realizar es hacer gestión de riesgo en derechos humanos, específicamente en el artículo 23 de la Convención de los Derechos Humanos, de la Carta de los Derechos Humanos, que es el derecho al trabajo. Entonces, escuchándolos a Harold, decía yo, bueno, pero es que decían que siempre habían gestores sociales en las empresas. No, no, generalmente no hay No, tanta No cosa. hay. No hay, escasamente tienen alguien que contrata, tienen alguien que hace salud y seguridad ocupacional porque es obligatorio, alguien que lleva nómina y todo eso. Entonces, lo que le piden a uno que averigüe cuando está uno auditando estos modelos de responsabilidad social es si la gente se ha puesto a pensar, y en eso estoy en concordancia con Harold, es pensar un poco más allá del negocio como tal, sino de la permanencia del negocio. En la invitación que tú pusiste, Carlos, Sí, decía sobre el tema reputacional. sí. Andrés Carneres tuvo el problema que tuvo con la chica que se quemó y era totalmente resbala totalmente el asunto porque finalmente no pasó nada. Pero hay otros temas que sí son muy complicados y es que el hecho de tener un trabajo en Colombia es una bendición. En el sentido, a mucha gente me dice a mí, pero usted sí averigua si a la gente le pagan a tiempo. ¿Ustedes pueden creer que es lo que la gente más aprecia de una organización? Que le paguen el salario mínimo a tiempo. Entonces, vivimos en unas realidades un poco encontradas, en el sentido de que la gente sabe que esa platica le va a llegar siempre el día que es, ya sea que paguen el 15 o sea que paguen el 1 o lo que sea, pero que sepan cuánto es que ganan. Eso es lo primero. Lo segundo,
estos modelos, por ejemplo, piden que haya un salario mínimo vital. Si tú te ganas 20 millones de pesos, no te va a alcanzar. Sin embargo, es realmente retador pensar, y eso lo hicieron unos periodistas hace como unos 3 o 4 años, si uno podría, un periodista, Sí. se metió al bolsillo lo que era en esa época, que era como 1.100.000, el salario mínimo, a ver qué podía hacer con eso. Entonces, ahí es donde viene otra cosa y es, sí, a la gente le pagan el salario mínimo, pero al final, ¿cómo se lo gasta o en qué cosas se lo gasta? Claro. Entonces, un poco la reflexión que quiero dejar es, lástima no haber podido participar, me duele enormemente porque desde esta mañana me acordé y dije, le voy a dar la sorpresa a Carlos y voy a entrar. Yo religiosamente te invito, siempre te invito. Sí, pero no, yo ando viajando siempre y esta es una hora, o estoy más adelante, o estoy más atrás, 2, 3 horas, entonces es medio complicado. Pero sí quisiera dejarles una reflexión sobre las industrias a las que tenemos acceso y las industrias que quieren vender sus productos a las grandes superficies o a los mercados internacionales como Walmart, Costco, Disney, NBC Universal. Eso hay un montón Ujú. de empresas que saben que tienen que trabajar, pero a veces su posibilidad de estructuración no es tan formal como para tener totalmente éxito. Mañana, por ejemplo, va a estar en Barranquilla visitando una compañía que le produce ropa al parque de NBC Universal en Orlando. Ya. Son 450 personas. Y hoy hablé con el gerente y me decía, bueno, y ajá, y entonces vas a llegar a qué horas, tal hora. Aquí te estaremos esperando. Yo siempre voy con la idea de que voy a encontrar las cosas perfectas, pero también lo que quiere este cliente de ellos, eso lo llaman técnicamente el RCP Holder, es que lo que se produzca en las condiciones más dignas posibles. Ujú. Y las más dignas son las cosas más simples. Pago a tiempo, horas de tiempo adecuadas, que hayan corregido la ley a las 44 horas y listo a las 42 en un par de años, que les den el día de la familia, eh, que les den tiempo de descanso, que no haya niños trabajando, no haya jóvenes trabajando, que el gerente no le empiece a tocar el hombrito a todo el mundo y baje la manito hasta el cenito de las señoras, que eso pasa muy, muy frecuentemente. Entonces, esa era un poco como la reflexión, un poco como aparte de lo que estaban diciendo, pero ese tema de gestión del riesgo, el riesgo medido en términos de la aplicación y lo valioso de desarrollar modelos en derechos humanos que satisfagan tanto a las empresas como a los que compran, pues es muy importante, ¿no? Ese era un poco mi comentario. Qué bueno qué bueno, aunque haya sido al final, qué bueno haberte tenido aquí, Luis, porque yo sé de tu trayectoria, sé de tu convicción y ese aporte que nos acabas de hacer es indiscutiblemente muy valioso, porque la gente cree que nosotros hablamos en chino y tú acabas de darnos un testimonio de que es una metodología que la gente que los mercados internacionales están buscando porque ya no es un tema de que qué rico hacerlo, sino es un tema de simple decencia e integridad en los negocios. Y Sí. la integridad de los negocios no es negociable. Entonces, ese aporte muy valioso, Luis. Y tenemos pendiente un Hace como cafecito. 6 meses. Hace Tenemos como seis pendiente. meses. Vamos a encontrarnos en Santa Marta, tenemos que organizar eso. Hoy estoy en Eh, Bogotá. y tenemos que también contar contigo en una próxima conversación. Chévere, lo haré gustosamente. Muchas gracias. Harold, tu cierre y cerramos. ¿O tú?
No, muy bien. No, nada, muchísimas gracias a todos. Realmente muy, muy fructífero, como lo dice Luis, efectivamente. Creo que empató con lo que yo empecé diciendo, que es muchas veces lo básico sí es válido en este momento, cuando uno está iniciando y cuando uno logra muchas cosas. El ejemplo es muy sencillo, Luis, que a veces dicen que no, que bienestar para los trabajadores no es una máquina de café, no es unos horarios manejables, no es un día de teletrabajo, no es un reconocimiento a su labor. Efectivamente, cuando uno está empezando, yo les decía, cuando uno tiene una empresa gigantesca, ya con ahí sí como por ahí le decía Juan Carlos, con un great place to work, entonces ahí ya estamos hablando que hay unas cosas de bienestar y de valor agregado a esas personas que va mucho más allá. Pero cuando uno está empezando unas cosas tan sencillas y tan básicas como las que tú mencionas hace un momento, eso es agregar valor social y eso es generarle un bienestar a las personas. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que empezar a hacer. Como les decía, primero empezando por lo que yo soy, por mi sostenibilidad como organización, para poder brindar esa sostenibilidad precisamente a las personas. ¿M? Les cuento acá algo cortico, rápido. Miren, a nosotros se nos acabó un proyecto hace poquito. Nosotros trabajamos mucho por proyecto, entonces tenemos una organización que parece un acordeón. A veces tenemos 20, 30 personas, a veces tenemos 15, etcétera. Y somos muy claros con las personas. Mire, vamos a contratarlo para este proyecto. El horizonte de tiempo es este. Punto. Ujú. Entonces, cuando dicen se acabó el proyecto y entonces salió una gran cantidad de gente, una cantidad, pues, la parte de ese proyecto, pues claro, la gente no deja de sentirse como ese sinsabor, como ese tema de, oiga, ustedes están bien, oiga, ¿cómo así que están sacando la gente? No, no espere, es que ese es el modelo de negocio. No quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté bien, pero es que es el hecho de que nosotros le generamos valor mientras nosotros también podamos generarlo, porque no podemos ir tampoco más allá a tener unas cargas laborales, unas cargas económicas que no podemos llegar a mantener y sí poner en riesgo la seguridad de esa base de trabajadores que tenemos, que va mucho más allá y que ya llevamos 4 años con ellos. O sea, ahí es donde Claro. efectivamente hay que ser claro y comenzarlo a trabajar de esa manera y es anticiparse precisamente a lo que tenemos y a los alcances que tiene cada uno. Entonces, creo que con eso ya me salió un poquito otra vez del tema, pero nada, yo creo que ya con Ahora eso sí. podemos ir dando cierre. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Luis, a los demás, muchísimas gracias por sus aportes. Y nada, Carlos, todo tuyo. Mil gracias, Harold. Ya saben, esto queda grabado, lo dejamos en nuestro canal de YouTube. A Harold lo encuentran en LinkedIn como Harold Hernández Cruz y HGIO, que es una organización bien importante de gestión de proyectos. Ahí tenemos varias cosas en remojo que ya les había comentado, un tema de habilidades gerenciales para la gestión de riesgos, ya lo estamos terminando, o sea que ya pronto lo sacamos a la luz A la pública. luz pública. Esa certificación, estamos muy contentos con el producto y creo que va a marcar un impacto bien importante en la comunidad en toda Iberoamérica. Em, Recordarles que la próxima semana le damos un giro a esta conversación y vamos a hablar de seguridad en medios electrónicos de pago. Con lo que tú empezaste, Harold, de tu insatisfacción con ese banco, no diga el nombre, por favor, que no me meta en problemas. Y Con el Luis Banco Guillermo, Rolo. y Luis Guillermo también. No me metan en problemas con el banco, por favor. Eh, Acuérdese, no Carlitos, me metan en problemas con Carlitos, yo también soy de Medellín, entonces estoy de tu lado. Yo soy de Medellín, que llevo muchos años aquí en Bogotá, pero yo soy paisa también. no me metan en problemas con el banco que yo tengo A la mi- carachas, pero qué culpa que el sí. banco me haya generado esos problemas. O sea, eso ya no es culpa mía. Entonces, vamos a hablar sobre seguridad en medios electrónicos de pago porque ahí hay un tema bien, bien importante. Tenemos para eso a Juan Pablo Angulo Pasos, un genio del tema. Vamos a hablar de eso en la próxima semana. Dentro de 15 días vamos a hablar sobre riesgos emergentes con Maritza Vargas. Y ahí vamos caminando cada 8 días esta amable conversación. Harold, mil gracias por tu tiempo.
Nos vemos en el derby, como decían cuando yo estaba chiquito. Oye, Eh, ¿puedo hacer una pregunta pequeñita? señor, Luis Guillermo, el logo que está detrás tuyo es ¿qué? Es de donde yo trabajo, se llama Connect SOS. Nosotros somos un BPO experto en seguros. Ajá, ya. Pensé muy que eras bien. de Great Place to Work y tienes No, No. Bueno, casi no, hago, no, no. No casi me hago metan un en problemas. comentario terrible. Chao. Hasta luego. Quedan listos para la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias a todos. Dios mío, me.